Claudia Sheinbaum, sacó un papel de 1548, un papel firmado por el rey de España, donde el rey de España reconoce por escrito que Hernán Cortés masacró a 400 indígenas, que los esclavizó, que cometió atrocidades. Sus palabras, las del rey. Ese mismo Hernán Cortés que una funcionaria española vino a México a homenajear la semana pasada. Eso fue el 7 de mayo. Lo que pasó entre ese día y el 15 de mayo es lo que los medios grandes no están contando completo. Un viaje que se cayó a pedazos, un relato de víctima que las propias instituciones que nombró desmintieron, y al final, mientras todo ese ruido llenaba las pantallas, Sheinbaum firmaba algo que abre el mercado europeo a los productos mexicanos para los próximos 25 años. Todo eso en 10 días. Y hay una ironía tan perfecta que parece inventada. No lo es. La ironía la revelaré al final, y cuando la escuchen van a entender por qué Isabel Díaz Ayuso fracasó rotundamente, de una manera que ni ella misma sabe explicar. Quédense, porque esta historia no es solo sobre una funcionaria española que tuvo un mal viaje. Esta historia es sobre quién de verdad tiene el derecho de contar el pasado de México y sobre quién está construyendo el futuro. ¿Qué buscaba realmente Ayuso en México? ¿Por qué vino a homenajear a alguien que el propio rey de España mandó investigar por esclavitud y masacres? ¿Sabía lo que ese documento decía o nunca se molestó en leerlo? ¿Y qué tienen que ver 9 días en México con lo que pasa este viernes en Palacio Nacional? Esas preguntas las voy respondiendo una por una. Pero hay una fecha que conecta todo. El 7 de mayo. Ese día, Sheinbaum sacó un papel viejo, un papel que cambió toda la narrativa de golpe. Para entender por qué ese papel importa tanto, hay que empezar 3 días antes. El 4 de mayo, en la Ciudad de México, con una funcionaria española bajando del avión cargando una agenda que sonaba institucional, pero escondía algo muy diferente. Isabel Díaz Ayuso llegó a México el domingo 4 de mayo, presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las figuras más mediáticas del Partido Popular Español, alguien que en España genera portadas con regularidad y que viaja con cobertura de prensa. Su agenda oficial decía que venía a inaugurar una feria empresarial, 9 días, una visita institucional. En la práctica, la agenda real era otra. Se reunió con legisladores del PAN, posó para fotos con nombres de la oposición más conservadora del país. Fue a Aguascalientes a hablar en el Congreso local. Desde ahí defendió la conquista española como una historia de 5 siglos de amor y fusión. Defendió a Hernán Cortés como figura fundacional de la identidad mexicana. Habló de Isabel la Católica con una reverencia que hubiera resultado extraña, incluso en el Madrid del siglo XVI. Y luego comparó a México con Venezuela. Dijo que el país iba camino a la tiranía, que Morena representaba una amenaza para la democracia, que los programas sociales del gobierno eran clientelismo disfrazado. Todo eso lo dijo dentro de México. Piénsenlo con calma. Una funcionaria extranjera, invitada a territorio mexicano, recorre ciudades mexicanas, come en restaurantes mexicanos, duerme en hoteles mexicanos y desde ahí hace campaña activa contra el gobierno del país que la recibe. Si una funcionaria mexicana viajara a Madrid y dijera desde el Congreso español que el gobierno de Pedro Sánchez es una mafia y que España va hacia el autoritarismo, la sacarían en 24 horas, sin ceremonias. Pero eso hizo aquí, y cuando México reaccionó, se presentó como víctima. Eso no lo inventó ningún periodista de izquierda. Lo dijo ella, con micrófono, con cámara delante. Y entonces llegó el 7 de mayo. Esa mañana, Claudia Sheinbaum llegó a su conferencia mañanera con algo en la mano, un documento escaneado, páginas amarillas, texto apretado, letras de otro siglo. Lo mostró, lo leyó en voz alta y lo publicó en sus redes con una sola línea de contexto. El documento era un edicto firmado en Valladolid, España, en el año 1548, no en México, en España. Lo firmó el príncipe Felipe en nombre del rey Carlos I, que la historia también conoce como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, el hombre más poderoso de su época, el soberano bajo cuyo reinado ocurrió la conquista de México, el jefe directo de Hernán Cortés, ese hombre, ese rey. ¿Y qué dice el documento? El Consejo Real de Indias ordenaba en nombre de la corona española
la liberación inmediata de todos los indígenas que el Marqués del Valle había hecho esclavos en las Indias. El Marqués del Valle era el título nobiliario de Hernán Cortés, pero el edicto no se queda en eso. Describe hechos concretos. Documenta la masacre de 400 hombres del pueblo indígena de Cachula. Documenta esclavitud forzada. Documenta la matanza de Cholula. Y en el texto se lee con las palabras exactas de la época. Mando a los dichos españoles que los matasen, y que así habían muerto muchos de ellos y hechos esclavos los otros. Eso lo firmó un rey de España, el propio jefe de la conquista, reconociendo por escrito, en documento oficial, que su conquistador más famoso había masacrado, esclavizado y cometido lo que el mismo edicto llama atrocidades. Sheinbaum publicó el documento con una línea. Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy. Eso fue lo que hizo mientras Ayuso daba entrevistas en radios mexicanas hablando de hispanidad y mestizaje. Fue una movida política que viene de donde menos se esperaba. El golpe no venía de una acusación de izquierda, no venía de un manifiesto de ningún colectivo, venía del archivo de la propia España, de la firma de un rey español, de la evidencia que estaba guardada en los documentos de la misma civilización que Ayuso vino a defender. ¿Cómo se le responde a eso? Ayuso intentó responder, y ahí empezó el verdadero desastre. Si están viendo este video desde Estados Unidos, desde Chicago, desde Los Ángeles, desde Houston, desde cualquier ciudad donde hay mexicanos trabajando y construyendo vida lejos de casa, esta parte es especialmente para ustedes, porque lo que pasó aquí no es un pleito político lejano. Es la misma conversación que muchos de ustedes han tenido alguna vez con alguien que les dice que México no tiene historia, que no tiene cultura, que lo que somos lo debemos a otros. Esa conversación existe, la conocen, y lo que Sheinbaum hizo el 7 de mayo es lo mismo que muchos de ustedes quisieran hacer en esas conversaciones: sacar el documento, poner la evidencia sobre la mesa, dejar que los hechos hablen. En este canal contamos esas historias, las que los medios grandes no ponen en portada, las que importan al pueblo de a pie, al que trabaja, al que manda dinero a su familia, al que todavía siente orgullo cuando escucha el nombre de México aunque lleve años sin pisar su tierra. Si eso resuena, suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos días, la firma del acuerdo con Europa, lo que significa para el campo mexicano, para los productores, para las familias que viven de exportar, lo vamos a contar aquí, con detalle, sin simplificar y sin venderle el alma a ningún partido. Activa la campana. Y sigamos. El 8 de mayo, Ayuso publicó un comunicado desde Madrid. Dijo que su viaje había sido boicoteado. Dijo que el gobierno mexicano había presionado para cancelar sus actividades. Mencionó los premios Platino. Mencionó la misa en la Catedral Metropolitana. Habló de amenazas, de maniobras del gobierno federal para arruinarle la agenda. Y usó una palabra que en política tiene un peso muy específico: peligro. Dijo que había estado en peligro. Los premios Platino son los premios más importantes del cine iberoamericano. Se entregan cada año. La Comunidad de Madrid lleva años siendo patrocinadora principal. Ayuso tenía previsto aparecer en la gala de ese año, que se celebraba en la Riviera Maya. Cuando no pudo asistir, dijo que la habían bloqueado, que Sheinbaum había amenazado con cerrar el recinto si ella entraba. Los organizadores de los premios Platino desmintieron eso. Con comunicado público, dijeron que no hubo ninguna presión del gobierno mexicano. La misa en la Catedral Metropolitana también se canceló. Iba a ser un homenaje a Cortés y a la Malinche. La Arquidiócesis de México explicó que la producción del evento no había obtenido los permisos necesarios. Ningún boicot, ninguna presión externa. La Secretaría de Gobernación también habló. El 8 de mayo, publicó que el recorrido de Díaz Ayuso se desarrolló en un ambiente de total libertad y que en ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas. Total libertad. Las instituciones que Ayuso nombraba para construir su relato de víctima la desmintieron una a una. No fue un periodista quien lo hizo, fueron las mismas instituciones que ella citaba. Ayuso recortó su agenda y tomó un avión de regreso a España.
Llegó a Madrid y abrió el micrófono en COPE, la emisora más escuchada por la derecha española. Desde ahí dijo que México era un país profundamente violento y peligroso, que muchos estados estaban controlados por el narco, que había estado en peligro extremo, que el gobierno español la había abandonado a su suerte en un país dominado por el crimen organizado. Vino a nuestra casa, comió en nuestra mesa, se hospedó en nuestros hoteles, y en cuanto llegó a la suya, le dijo a toda España que nuestra casa era un infierno. Sheinbaum respondió en su siguiente conferencia mañanera con algo que quedó registrado y que conviene escuchar despacio. Dijo: "No creo que piense muy mal de México. Si estuvo de vacaciones por acá, porque mientras Ayuso le contaba a toda España que había sobrevivido a un país controlado por asesinos, las redes sociales mexicanas estaban llenas de imágenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid en playas del sureste mexicano, disfrutando del Caribe, del mismo país que, según sus propias palabras, representaba una amenaza real para su vida. Las fotos no las publicó ningún medio de izquierda, circularon solas y hablaron solas, porque hay algo en esta historia que va más allá de Ayuso y de Sheinbaum, algo que los mexicanos de más de 50 años reconocen de inmediato porque lo han vivido toda su vida. Durante décadas, México aprendió a aguantar, a recibir a los visitantes extranjeros que llegaban a hablar de civilización, de hispanidad, de lo que España o Europa le dieron a este continente. Y los gobiernos mexicanos, muchos de ellos, agachaban la cabeza, sonreían, firmaban comunicados diplomáticos tibios. Y el asunto pasaba. Esa dinámica tiene un nombre aunque nadie la llame por él. Se llama colonialismo cultural. La idea de que algunos tienen el derecho de definir quiénes somos, de dónde venimos y qué debemos agradecerles. Los mexicanos que vivieron los años 70, los 80, los 90, los que recuerdan cuando hablar de los pueblos originarios era algo que los gobiernos hacían en abstracto, pero nunca en serio. Esos mexicanos saben de qué estoy hablando. El orgullo de ser mexicano siempre estuvo ahí, pero el Estado no siempre lo respaldó con hechos. Lo que pasó el 7 de mayo fue diferente. Fue la primera vez en mucho tiempo que el Estado mexicano, al más alto nivel, le dijo a alguien que venía con ese discurso: "Aquí hay pruebas. Aquí está la historia, y la historia dice lo contrario de lo que usted vino a predicar. Eso importa, más de lo que los titulares capturan. Ahora viene algo que casi ningún vídeo está contando. Y es el momento exacto en que el relato de Ayuso dejó de ser solo ridículo y se volvió insostenible. El 14 de mayo, ya en Madrid, ya de regreso y supuestamente a salvo del peligro extremo que vivió en México, Ayuso se paró frente a la Asamblea Regional y dijo lo que probablemente le perseguirá los próximos años. Dijo que México no existió hasta que llegaron los españoles. Lo dijo en respuesta a preguntas de la oposición sobre su viaje. Preguntó textualmente cuál era el pasado de México antes de que llegaran los españoles. Y para ilustrar su argumento, mencionó el Tzompantli, el muro de cráneos que los arqueólogos encontraron hace unos años en Ciudad de México, como si ese hallazgo fuera toda la historia de lo que existía aquí antes de 1519. Como si el muro de cráneos fuera la única huella que dejó una civilización de millones de personas, que construyó, sembró, navegó, calculó y gobernó durante siglos. México no existió. Eso dijo una persona que caminó por las calles de la Ciudad de México, que respiró el aire de una ciudad construida encima de las ruinas de Tenochtitlán, que en el siglo XV tenía más de 200,000 habitantes, más que Londres en esa misma época, más que París, más que cualquier ciudad de la Europa que Ayuso defiende. Tenochtitlán tenía acueductos, tenía mercados que impresionaron a los propios conquistadores cuando los vieron por primera vez. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés, escribió en sus memorias que cuando vieron la ciudad desde lejos, pensaron que era un sueño, que una ciudad así no podía existir. Lo escribió un español, un hombre que llegó a destruir lo que describía con esas palabras. La Ciudad de México, la que hoy tiene 22 millones de habitantes y es la capital económica de América Latina, se llama como se llama por una palabra en náhuatl. México, esa palabra existía siglos antes de que llegara ningún barco. El nombre del país que Ayuso dice que no existía viene de una lengua que nació aquí, que creció aquí, que sobrevivió aquí
y que hoy hablan más de 1,5 millones de personas. La astronomía maya calculó el calendario solar con una precisión que Europa no alcanzaría hasta siglos después. Los códices aztecas documentaban historia, ciencia, medicina. Los sistemas de irrigación en el altiplano sostenían ciudades enteras en terreno difícil. Las pirámides de Teotihuacán llevan más de 2000 años en pie. Todo eso existía cuando Ayuso dice que no existía nada. Y aquí está la pregunta que nadie en España está respondiendo. Si México no existía, ¿a quién conquistó Hernán Cortés? Pero esperen, porque aquí viene algo que cambia toda la historia. Y si llegaron hasta este punto del video, están a punto de entender por qué este episodio importa mucho más allá de las noticias de la semana. Hay una pregunta que todavía no he respondido. ¿Por qué Ayuso vino a México a hacer todo esto? ¿Qué ganaba políticamente viniendo a defender a un conquistador en el país conquistado? En España, Ayuso lleva años construyendo una marca política muy específica. Es la cara más agresiva del Partido Popular, la que dice lo que otros callan, la que pelea con Sánchez, con la izquierda, con la Europa progresista. Su base electoral la ama exactamente por eso. Cada polémica, cada frase fuerte, cada conflicto mediático es combustible para su imagen de mujer que no le teme a nadie. Venir a México a reivindicar la conquista, reunirse con la oposición de Morena, confrontar a Sheinbaum, era perfectamente calculado para ese público en España. No importaba cómo saliera el viaje. Lo que importaba era la pelea. La pelea generaba cobertura. La cobertura alimentaba su imagen. El problema es que calculó mal a quien tenía enfrente. Calculó mal porque Sheinbaum no entró en la pelea mediática. Publicó un documento de 1548 y dejó que ese documento hablara. Y ese movimiento lo neutralizó todo. Porque contra un documento histórico no se debate con adjetivos. O tienes un contraargumento con fuente o te quedas sin piso. Ayuso se quedó sin piso. ¿Y qué hizo? Construyó un relato de víctima. Dijo que la boicotearon. Dijo que estuvo en peligro. Dijo que Sánchez la traicionó. Dijo que tiene pruebas. Las pruebas no han aparecido. Y aquí viene la parte que nadie está contando completa. El Partido Popular Español, el partido al que pertenece Ayuso, guarda un silencio muy elocuente. Nadie en Madrid salió a respaldar su versión con autoridad. Nadie convocó una rueda de prensa para mostrar las pruebas que ella dice tener. El partido la dejó sola con su relato. En política eso tiene un nombre. Se llama quedarse hablando solo. Esto es exactamente el tipo de historia que los medios grandes no cuentan completa. La cuentan a pedazos. Un titular aquí, una declaración allá. Pero el hilo que conecta el edicto de 1548 con el Tratado Comercial de 2026, el que muestra por qué esta semana es clave para México, ese hilo no aparece en los noticieros de las 11. Si quieren seguir recibiendo este tipo de análisis, suscríbanse ahora. Este canal existe para los mexicanos que quieren entender qué pasa de verdad, no solo lo que conviene que sepan. Para los que llevan años fuera de México y todavía les late el corazón cuando escuchan el himno. Para los que tienen más de 50 años y han visto suficiente historia como para saber cuándo algo realmente importa y cuándo es solo ruido. Para los que quieren que sus hijos y sus nietos crezcan sabiendo por qué México tiene razones profundas para estar orgulloso. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que viene la próxima semana, el análisis del acuerdo con Europa y lo que significa para el campo mexicano, para los productores de aguacate, de tequila, de autopartes, lo van a querer ver completo. Ahora viene lo que la mayoría de los medios no están conectando con esta historia. Mientras todo el episodio Ayuso se desarrollaba, en paralelo, el equipo económico de Sheinbaum trabajaba en algo que cambia la posición de México en el mundo de manera concreta, no en términos simbólicos, en términos de dinero, de empleos, de productos mexicanos, llegando a estantes en Europa. Este viernes se firma en Palacio Nacional el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, la primera cumbre de alto nivel entre México y Europa en más de 10 años. Sentadas a la misma mesa, Claudia Sheinbaum, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. El acuerdo que se firma reemplaza el tratado que entró en vigor en el año 2000, un tratado que tenía fecha de vencimiento este 2026. Sheinbaum contó en su conferencia del 12 de mayo
que desde el primer año de su gobierno le pidió al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que modernizara este tratado. Lo hicieron antes de que la situación arancelaria con Estados Unidos se complicara, antes de que el mundo se pusiera nervioso con el comercio global. Eso se llama previsión. Decisiones que no dan titulares el día que se toman, pero que 5 años después la gente entiende por qué importaban. ¿Qué trae el nuevo acuerdo? Hay que desglosarlo porque los detalles son los que muestran por qué esto importa a nivel personal, no solo a nivel de gobierno. Primero, eliminación de aranceles para el sector agroindustrial y automotriz mexicano. Eso significa que los productos del campo, los que cultivan familias en Michoacán, en Jalisco, en Oaxaca, van a poder llegar a Europa pagando menos impuestos de entrada, menos costo, más competitividad, más ingreso para el productor. Segundo, acceso preferencial para productos agroalimentarios en el mercado europeo, con reconocimiento de denominaciones de origen mexicanas. Las denominaciones de origen protegen al productor, el tequila, el mezcal, el queso cotija, el chile de agua. Esos productos van a tener protección legal en Europa. Nadie podrá fabricar en Italia algo que se llame mezcal y venderlo como si fuera mexicano. Tercero, un capítulo de comercio digital. El tratado del 2000 no lo incluía porque el comercio digital en aquella época prácticamente no existía. Eso abre puertas para empresas tecnológicas, emprendedores y el sector servicios. Cuarto, apoyo específico para pequeñas y medianas empresas, que generan la mayoría del empleo en México. Y quinto, la meta que Ebrard confirmó públicamente: incrementar las exportaciones mexicanas hacia Europa en un 50% para el año 2030. 50%. Pongan eso en contexto real. En 2025, el comercio de bienes entre México y la Unión Europea superó los 86,000 millones de euros. La inversión extranjera, directa proveniente de Europa en México, llegó a 206,600 millones de euros en 2024. Ese mercado europeo tiene 450 millones de personas con capacidad de compra, comprando productos que México puede fabricar y exportar. Un crecimiento del 50% sobre esa base no es un número abstracto. Es empleos, es precios, es acceso a mercados que antes parecían inalcanzables para un productor en el campo mexicano. Y hay un dato más que Sheinbaum apuntó y que merece repetirse. La firma de este acuerdo es entre 2 presidentas, ella y Ursula von der Leyen, ambas mujeres. Sheinbaum lo dijo con datos concretos. En Europa, las mujeres representan el 30% de los congresos, en México el 50%. México, con mujer presidenta, firmando un tratado histórico con la figura más poderosa de la Unión Europea, también mujer. Ese número mexicano no llegó solo, llegó con décadas de lucha, con cuotas de paridad que muchos criticaron cuando se aprobaron y que hoy son una realidad que el mundo reconoce. ¿Y dónde está Ayuso mientras todo esto ocurre? En Madrid, dando entrevistas en las que insiste en que fue víctima de un complot organizado desde 2 gobiernos de izquierda, que tiene pruebas, que las va a mostrar. Los organizadores de los premios Platino la desmintieron, la arquidiócesis la desmintió, la Secretaría de Gobernación la desmintió, y el Partido Popular Español sigue sin salir a respaldar su versión. Ayuso habla sola. Pero la historia de Ayuso no es solo la historia de un viaje que salió mal. Tiene un significado más amplio para México, uno que vale la pena nombrar con claridad. Durante décadas, el discurso de la hispanidad fue un instrumento político con una función muy concreta: mantener una jerarquía cultural en la que España y Europa estaban arriba y América Latina abajo. La conquista como regalo, el mestizaje como elevación, la cultura prehispánica como barbarie superada. Ese discurso no murió en el siglo XX, sigue apareciendo, sigue mostrándose en los libros de texto de ciertos países, en los discursos de ciertos políticos europeos cuando hablan de América Latina, en conversaciones cotidianas que muchos mexicanos que viven en el exterior conocen muy bien. La respuesta histórica de los gobiernos latinoamericanos a ese discurso fue mayoritariamente el silencio diplomático, la incomodidad gestionada, la sonrisa tensa en la foto protocolar. Lo que hizo Sheinbaum el 7 de mayo rompió con esa tradición de décadas. Sacó el archivo de la propia España, y dijo:
Aquí está lo que el rey de España escribió sobre el hombre que ustedes quieren reivindicar. Léanlo. Eso no es agresión, es evidencia. Y la evidencia tiene una característica que los discursos no tienen. No se puede refutar con otro discurso. ¿Cuántos mexicanos conocían ese edicto de 1548 antes del 7 de mayo? Pocos. Y tiene sentido, porque ese tipo de documentos vive en archivos históricos que no son de fácil acceso para el público general. Están en los libros de los especialistas, en las tesis de los historiadores, no en el debate cotidiano. Sheinbaum los sacó del archivo y los puso en la pantalla del teléfono de millones de personas. Eso también es gobernar. Decidir qué historia se cuenta. Decidir que la historia de los pueblos originarios no es un asunto académico, sino un asunto de identidad nacional, vigente, activa, viva hoy. Los mexicanos mayores de 50 años que vivieron la época en que hablar de las culturas prehispánicas era folclore para turistas, saben lo que significa que el Estado respalde esa identidad con documentos, con museos, con tratados internacionales que incluyen denominaciones de origen. Saben lo que costó llegar hasta aquí. Y los mexicanos que viven en Estados Unidos, que trabajan en construcción, en restaurantes, en hospitales, en campos de cultivo, que mandan dinero a sus familias todos los meses, que llevan años escuchando que vienen de un país sin historia. Esos mexicanos saben exactamente de qué está hablando este video. México siempre tuvo historia. Lo que faltaba era un gobierno que la defendiera con la misma energía con la que otros intentaban borrarla. La firma de este viernes en Palacio Nacional es el argumento más sólido posible contra el discurso de Ayuso, porque ese discurso dice en el fondo que México necesita a España para hacer algo, que sin la conquista, sin el mestizaje, sin la hispanidad, no hay México. Y la firma de este viernes dice lo contrario, sin pelear, sin insultar, con Ursula von der Leyen sentada a la mesa y 27 países europeos dispuestos a bajar aranceles a productos mexicanos. El mundo no negocia con alguien que no existe. El mundo negocia con una economía que en 2025 era el número 11 entre los socios comerciales de la Unión Europea, con un país que recibió más de 206.000 millones de euros de inversión europea en 2024, con un socio que tiene algo que ofrecer y que sabe exactamente cómo negociar. Ese país existía antes de 1519. Sigue existiendo en 2026. Y este viernes firma los documentos que muestran a dónde va. ¿Y la derecha mexicana? La que durante semanas usó la visita de Ayuso para atacar a Sheinbaum. Los legisladores del PAN que posaron en fotos con la presidenta madrileña, que aplaudieron su discurso sobre la hispanidad, que la recibieron como si trajera algo de valor, hoy están en silencio. Las fotos siguen en internet, no se borran tan fácil. Abrazar a alguien que llamó a México un país controlado por el narco, que dijo que los mexicanos no existíamos hasta que llegaron los españoles. Tiene un costo político muy difícil de justificar ante cualquier votante, incluso ante el más conservador, porque el orgullo nacional no entiende de partidos. Un priista, un panista, un morenista, todos sienten lo mismo cuando alguien viene de afuera a decirles que su país y su historia no valen nada. El PAN calculó mal. Pensó que la visita de Ayuso iba a debilitar a Sheinbaum. Terminó debiéndole una explicación a sus propios votantes. Esta historia termina donde empezó, en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, con Sheinbaum diciendo 3 palabras. Fue un fracaso. Pero el contexto completo de esas 3 palabras es lo que las hace tan contundentes. No son una declaración de victoria, son una descripción fría de lo que ocurrió. Ayuso vino con un objetivo. El objetivo no se cumplió. Punto. Lo que sí se cumplió, lo que sigue cumpliéndose, es otra cosa. Un acuerdo con la Unión Europea que este viernes se firma. Un mercado de 450 millones de personas que se abre para productos mexicanos. Una meta de crecimiento del 50% en exportaciones para 2030. Y un edicto de 1548 que ahora millones de mexicanos conocen y que ningún discurso sobre la hispanidad va a poder desacreditar porque lo firmó un rey de España. Sheinbaum dijo en Barcelona, en abril pasado, en la cumbre en defensa de la democracia, que venía de un grandioso pueblo que tiene una grandeza cultural. Eso generó más vínculo con España que todos los discursos de Ayuso
sobre los conquistadores, porque el respeto no se reclama con un discurso, se ejerce con hechos, todos los días, con política, con trabajo, con tratados que abren puertas y con documentos que dicen la verdad. Este viernes México abre 27 puertas, y la próxima semana vamos a contarles en detalle qué significa eso para el campo mexicano, para los productores, para las familias que viven de exportar. ¿Qué productos van a beneficiarse primero? ¿Qué regiones del país van a sentir el impacto más rápido? ¿Y qué implica para los mexicanos que viven en Europa y en Estados Unidos? Esa historia también la vamos a contar, aquí, con el mismo rigor y el mismo orgullo. Nos vemos pronto.